raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Aunque el tema de los inmigrantes en los centros de detención es un tema que no está en la agenda diaria de los medios grandes de comunicación, no significa que el tema haya disminuido, y mucho menos el número de colombianos mal contados en los Estados Unidos. ICE, que se escribe como hielo, tiene 200 centros de detención de inmigrantes. Immigration and Custom Enforcement, inmigración y control de aduanas, es lo que traduce esa sigla. Hoy está con nosotros desde California Laura Duarte Bateman. Ella trabaja en California Collaborative for Immigrant Justice. Laura, buenos días, casi a la madrugada en Los Ángeles. Buenos días, Emma, un gusto saludarte, muchas gracias por tenerme aquí, así sea temprano, estamos felices de estar acá. Qué maravilla, Laura, porque bueno, aquí en Filadelfia son como las 9 de la mañana, pero yo creo que en Los Ángeles son como las 6 de la mañana, más o menos. Así que la sacamos pues de la cama de un jalón. Yo le dije que todos Los Ángeles debían estar dormidos, ella dijo que todos menos ella. Bueno, Laura, hablemos un poquito de la organización para la que usted trabaja. ¿Cuáles son como los ejes de advocacy de esta organización? Bueno, sí, entonces California Collaborative for Immigrant Justice es un nombre muy largo que usualmente reducimos a las siglas, a CCIJ. Básicamente tiene el objetivo mayor o principal es abolir a la migra o abolir a ICE, así como dice mi camiseta hoy. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Usamos distintos, digamos, formas de lograrlo. Entonces tenemos una parte que son los servicios legales, entonces sí, nos encargamos de darle una asesoría gratuita a las personas que están detenidas en 3 de los centros de detención en California. Otra parte es nuestro trabajo de coordinación con otras organizaciones que hagan trabajo similar. Entonces trabajamos muy de la mano con esas otras organizaciones. Y tercero, el tema de la organización comunitaria, que básicamente se enfoca en escuchar lo que están diciendo las personas que están detenidas, en cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos y amplificar esas voces. No estamos diciendo que es la voz de los que no tienen voz, porque eso pues no es, eso nunca es cierto, y yo se lo escuché de hecho a Juli Salamanca, que es una activista trans con la que estudié, de hecho, que ella decía, no se trata de darle voz a los que no tienen voz, sino de callarse para escuchar. Entonces nosotros no solo nos callamos para escuchar, sino que usamos las herramientas que tenemos para amplificar esas voces y que más personas se enteren de lo que está pasando dentro de los centros de detención y que nos colaboren para poder ayudar a cerrarlos. Y también a mejorar las condiciones dentro para las personas que están detenidas, mientras que trabajamos por ese último objetivo de abolir esta forma de, básicamente, de secuestro y de encarcelamiento. Claro, claro. Laura, si se cerraran los centros de detención, ¿cuál es digamos, la solución o la alternativa que organizaciones como la de ustedes le plantean al gobierno? Sí, esa es una muy buena pregunta, y de hecho COVID sirvió más o menos como una forma de demostrar que se puede lograr. Lo que nosotros decimos es que hay que invertirle más a las comunidades. Las comunidades como tal pueden crear esos sistemas de apoyo que necesitan las personas cuando están, por ejemplo, llegando de un país a otro, cuando están saliendo ya, digamos, del sistema carcelario, han cumplido su condena y necesitan reintegrarse a la sociedad, porque muchas de las personas que están en los centros de detención también vienen directamente transferidos, por así decirlo, del sistema carcelario, donde pensaron, bueno, ya cumplí mi condena, ya voy a salir libre, y ¡pum!, les dicen, no, venga,
con nosotros, lo vamos a detener otra vez. Entonces, lo que nosotros decimos es si se le invierte más al tema comunitario, a esos ya sistemas creados dentro de las comunidades, esa es como la alternativa a los centros de detención. Y como decía, COVID nos sirvió como un ejemplo, y voy a poner un caso muy específico con el que nosotros trabajamos, la cárcel del condado de Yuba, que es la última cárcel en California que tiene un contrato con ICE para detener a inmigrantes, porque el resto de los centros de detención son privados. Esta es una cárcel que tiene ese contrato. Tenían alrededor de 175 personas detenidas para ICE en sus instalaciones a comienzos de la pandemia. Y a medida que fue pasando la pandemia, gracias a una lawsuit, ¿cómo se dice? Una ley. Una ley que se sacó, básicamente, que decía que los centros de detención no tenían los requerimientos para que una persona pudiera distanciarse, para que una persona pudiera, digamos, evitar el contagio. Entonces se empezaron a salir, o sea, empezaron a sacar a muchas personas de los centros de detención. Y para diciembre de 2020 teníamos 15 personas. De los 175 había 15 detenidas en ese centro de detención. Comenzamos una campaña muy fuerte para sacar a todo el mundo, cosa que logramos el 27 de octubre del 2021. Salió Ricardo, la última persona que estaba detenida en esa cárcel, y yo personalmente sigo en contacto con 5 o 6 de ellos, de los últimos 11, porque fue como con los que más formamos una amistad, y están muy bien, están en sus comunidades, trabajando, haciendo lo que estarían haciendo. Lo que pasa es que a nosotros nos venden una narrativa de que las personas son criminales, que las personas son un peligro para nuestra sociedad. Entonces uno como que empieza a creerse esa narrativa y piensa que los centros de detención son necesarios, y eso es una ilusión, porque lo que son realmente son un negocio. Entonces los usan para poder sacar plata a través del sufrimiento de las personas que están ahí. Claro, claro. Laura, usted ahí ha tocado varios temas. Por ejemplo, me da la impresión de que pues California de todas formas es un estado fuerte en el mapa, digamos, federal del tema de la inmigración y por supuesto de los detenidos. A uno le da la impresión de que California es un estado que de alguna manera o en términos generales como que recibe bien al inmigrante. Pues somos los que trabajamos recogiendo, trabajamos muchísimo en el estado, en todo, digamos en todo, en recogiendo frutas, en los campos, en la salud, ya sabemos, somos los que cuidamos, los que limpiamos, en fin, eso lo sabemos. Y también usted está mencionando algo, y es que esta narrativa de ver al inmigrante como el criminal, claro, cruzar la frontera es un delito en los Estados Unidos, sobre todo si se cruza ilegal. Bueno, pues hay gente que la cruza legalmente, obviamente. Y esto ya le mete toda una connotación del malo, ¿no? Usted lo dice, el malo de la película. ¿Cómo explicarle y usted lo nombraba antes de este programa, el término alien? También es una como deshumanización del inmigrante. ¿Cómo explicarle esto a los latinos que están, digamos, muy cómodos, algunos que jamás se les ha cruzado por la cabeza hacer esto, no necesitan hacerlo, a tantas personas de Latinoamérica que la única opción, la última opción, la última carta que se pueden jugar para tener un futuro mejor para sus familias es pegarse ese viaje y meterse en ese peligro tan bravo? Porque es algo muy jodido. ¿Qué le diría usted a esas personas, esos latinos, especialmente esos colombianos que están allá, que no se les atraviesa por la cabeza el inmigrante colombiano jodido aquí en los Estados Unidos? Sí, no, definitivamente existe una narrativa también del buen inmigrante y el mal inmigrante, como tú lo decías. Entonces, el bueno es el que hace todo el proceso, el que paga todo lo que toca pagar, el que se demora todo ese tiempo, logra sacar su green card, viene para acá, todo como a través de la parte legal. Y está el mal inmigrante, que se le conoce, que es el que cruza la frontera de forma ilegal, por así decirlo. Y como tú decías, de hecho, a todos los inmigrantes se les pone el nombre de alien. Lo que pasa es que se usa más o lo escuchamos más cuando estamos hablando de personas que cruzaron la frontera de forma ilegal.
y como tú decías, eso ayuda a esa narrativa de deshumanización y de criminalización de las personas. Lo que yo veo es que, primero que todo, muchas personas, los buenos inmigrantes o las personas que están, digamos, en un espacio de privilegio que no han tenido que pasar por lo otro, creo que uno no logra dimensionar lo que implica ese esfuerzo. Ya de por sí es difícil migrar y salir del país, mucho más de una forma forzosa, porque eso es una forma forzosa de migrar, en la que se pierden muchas cosas por el camino, en las que es un canal, por así decirlo, donde hay muchos peligros. Y además el hecho de que te están diciendo a ti que tú estás haciendo algo criminal también es muy duro. Y yo lo veo mucho con las personas que están detenidas, porque es como si estuvieran en un espacio de abandono completo, como si nadie les importara, como si fueran la última prioridad en todo, en cuanto a salud, en cuanto a educación. O sea, es la última prioridad, son los migrantes que están detenidos. Y además siento yo que pues es un tema de cómo el sistema está diseñado. El sistema está diseñado para que cuando tú migres se te complique todo y sea algo muy difícil, porque lo que pues quieren desincentivar eso. Lo que pasa es que a mí me parece que es una forma muy inhumana de abordar el problema. Entonces, sí, yo diría eso, es un sistema muy inhumano, es un sistema que deshumaniza desde el propio lenguaje y que tenemos que empezar a cambiar esa narrativa y a volver a humanizar a esas personas, pues que igual tienen su humanidad, pero lo que nos toca hacer otra vez es abrir los ojos, así como cuando uno dice no es que les estemos dando voz, estamos callándonos para escuchar, aquí igual, no es que les estemos devolviendo la humanidad, estamos abriendo los ojos para ver su humanidad en su complejidad y en su completidad, como se diga esa palabra, ¿no? Claro. Y además porque siempre hay estatus, ¿no? Es increíble, pero siempre hay como estas castas, no importa en qué sistema, pero siempre hay castas. Entonces, por ejemplo, los cubanos tenían muchísimas más prerrogativas cuando migraban. Creo que los salvadoreños también en una época tuvieron una prerrogativa, los venezolanos también, y no digo que no la tengan, ¿cierto? Es decir, qué bonito, qué maravilla, aquí todos nos hermanamos y de alguna manera todos dejamos de ser colombianos, venezolanos, hondureños, salvadoreños y nos volvemos, somos latinos. Pero definitivamente los colombianos, creo, hasta donde sé, Laura, nunca han tenido ninguna prerrogativa, es decir, nunca ha habido como un trato especial con todo y que pues la política de antidrogas de los Estados Unidos hacia Colombia afectó desde La Guajira hasta el Amazonas, por allá pasando por el Putumayo, a todos los colombianos. Hemos pagado un precio altísimo y seguimos pues siendo tratados de cualquier manera. ¿Cómo ve usted este tema con Colombia específicamente? Sí, es una muy buena pregunta porque lo que yo veo es, primero que todo, Estados Unidos nunca ha logrado responsabilizarse como debería responsabilizarse por lo que ha creado, todos los problemas que ha creado dentro de países en Centroamérica y en Latinoamérica. Y segundo, siento yo que Estados Unidos le extiende la mano a las personas de países con los que no tiene muy buena relación o con los que, digamos, él no está de acuerdo con su gobierno. Entonces, en el caso de Colombia y Estados Unidos siempre han tenido una relación muy buena diplomáticamente, ¿no? Estamos hablando del tema de los gobiernos. Y entonces, si Estados Unidos sacara algo como lo que saca, por ejemplo, con Venezuela, que tiene un Temporary Protective Status, un estatus temporal para proteger, no para que las personas puedan venir. Si Estados Unidos sacara eso con Colombia, básicamente lo que estaría diciendo es: Colombia no es un país donde sea seguro vivir, no es un país que nosotros como Estados Unidos reconocemos como un lugar seguro. Entonces, eso está enviando también un mensaje diplomático ahí, y creo que por esa relación que tienen los dos países, y porque la verdad, digámoslo acá, o sea, Colombia es muy lambona con Estados Unidos y lo ha sido desde siempre, por eso es que se da, yo creo, que para los colombianos es tan difícil
cuando venimos acá o cuando las personas migran de forma forzosa, de forma ilegal, como se le conoce, no tienen, es muy difícil quedarse, es muy difícil probar, es muy difícil que le den a uno asilo ahorita. Entonces, estamos en ese problema. Claro, o sea, es como un as que en la manga tienen los Estados Unidos para jugar con algunos países. Otra cosa que usted mencionaba, Laura, que pues es maravillosa escuchar estos números que usted nos dio, aunque es decir, es triste escuchar los números porque todavía hay gente detenida, pero escuchar que se logró a esos números la detención, pues es maravilloso, porque yo aquí les tengo unos datos del 2019 y les voy a dar datos de un día. En el 2019, Texas tenía 14.481 detenidos, de nuevo, en un día. Luisiana, 4.415, Arizona, 4.405, California, 4.353 y Georgia, 3.719 detenidos en un día. Y esos son los estados que mayor número de personas detenidas tiene en realidad. Y Laura también lo mencionaba, es un negocio. It is no secret that private for-profit prison corporations have amassed substantial wealth from the U.S. criminal justice system. Es decir, el Departamento de Seguridad Nacional, the Department of Homeland Security, opera el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo, según el informe del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. Además, el gobierno federal gasta más en la aplicación de la ley de inmigración que en cualquier otra agencia de aplicación de leyes del país. O sea que la cosa es difícil. Y también Laura lo mencionaba, pues es que no son criminales. Si los sacan de los centros de detención, ellos no se van a poner ni a matar, ni a atracar, ni a cuchillar, ni a disparar, ni a vender droga, no. Se van a poner a trabajar, que es lo que sucede con nosotros los inmigrantes. Laura, usted hace pocos días, tengo entendido, estaba haciendo muchísima fuerza, estaba haciendo advocacy, luchando por algunos colombianos detenidos. E incluso usted nos contaba antes de este programa que usted ya ha sido como conocida entre la comunidad colombiana detenida y aunque están en otros estados, la buscan a usted para asesoría, para apoyo, ayuda. Cuéntenos cómo es esa historia. Sí, el voz a voz definitivamente es muy poderoso. Es lo mejor. Igual a mí no me molesta porque yo realmente entiendo la situación en la que están, así que si yo puedo ser de ayuda y pues para las personas que nos están escuchando, si llegan a necesitar, aquí estoy para poder ayudar. El problema es que la ayuda que podemos dar es muy poca, es muy limitada, porque precisamente otra vez el sistema es tan masivo y hay tantas personas en esta situación que simplemente en este momento no damos abasto como comunidad para poder afrontar eso. Y por eso es que nuestra solución es, si el gobierno como tú decías, en vez de gastar en esto, en vez de estar enfocados en aplicar esta ley de enforcement, se enfocaran en darle a la comunidad los servicios y las formas de ayudar a las personas que están en esta situación, pues sería algo muy distinto. Lo que pasa en estos momentos, por ejemplo, voy a dar dos casos concretos. Uno es el de las personas que están en los centros de detención y les dicen, la ICE les dice la migra, pueden salir si nos pagan esta cantidad de dinero porque nosotros consideramos que uno, usted no es un peligro para la sociedad y dos, no consideramos que usted se vaya a ir, no consideramos que esté en peligro como de que se vaya y que se nos desaparezca. Entonces, cuando las personas cumplen esas dos características según ICE o según un juez de inmigración, les ponen una fianza. Y esa fianza puede ser un monto desde 1.500 hasta, creo que no me acuerdo cuánto es lo más alto, pero la persona, si logra pagar esa fianza, logra salir del centro de detención. Si no puede pagar esa fianza, a pesar de que ya le dijeron que podría salir porque no consideran que es un peligro y no consideran que se va a ir, no puede salir. Y entonces me empezaron a contactar familias de colombianos que estaban detenidos, que ya tenían la fianza y que no podían salir. Entonces imagínense el desespero de una persona saber que está tan cerca de la libertad y que no lo puede lograr por dinero. Es básicamente un secuestro.
Entonces pudimos ayudar a una de esas personas inmediatamente. Afortunadamente existen organizaciones que trabajan para recaudar fondos y poder ayudar a estas personas. Otra de las cosas importantes para mencionar es que esa fianza, cuando se paga, es como un depósito. Entonces, una vez la persona pasa por todo su proceso de inmigración, toman la decisión que sea, ya sea que se va a quedar o que se tiene que ir. Si esa persona cumplió con todo lo que dijo el juez de inmigración o con lo que decía la migra, ese dinero se le regresa. Entonces, hay organizaciones que juegan, pues no juegan, sino que trabajan con eso. Entonces, dan la plata, cuando esa persona ya se resuelve su caso, le regresan esa plata y entonces se la pueden dar a otra persona que esté en necesidad. Lo que pasa es que siempre están necesitando plata. Entonces, al primer colombiano que me contactó lo pudimos sacar muy rápido, que era un chico de 18 años. Él estaba en la celda detenido con otro que estaba en la misma situación, la misma cantidad de fianza de $3,000, y entonces me contactó su familia. La mamá estaba de hecho tratando de vender lo que podía en Colombia, tratando de sacar un préstamo, y yo decía, $3,000 para una familia en Colombia es mucha plata, es mucha plata. Entonces yo le dije, no, espérate, a ver, tratamos de hacer una colecta, donación aquí en Estados Unidos con las personas que estamos acá. Afortunadamente tenemos un grupo en California muy, muy lindo de personas que hemos visto que estamos en esa ola de migración hacia acá y hemos tratado de responder. Entonces muchas personas donaron. De los 3,000 hemos logrado recolectar 900, que pues no es mucho, todavía nos falta. Entonces si las personas que están escuchando aquí nos pueden ayudar con todo, ayuda, cualquier cosita ayuda. Estamos todavía en esa recolección para Carlos. Y el otro caso de personas que he visto son personas que migraron, que durante ese proceso, como mencionaba, es muy peligrosa. Muchas personas les quitan todo el dinero, les quitan todas sus pertenencias. Muchas personas han perdido el pasaporte. Entonces, cuando tú no tienes pasaporte, no pueden, inclusive así te vayan a deportar, no te pueden deportar porque no tienen, o sea, no tienen documento para entrar a tu país. Entonces, en esos casos, las personas están en un limbo que quién sabe, o sea, realmente depende del consulado hasta cuando decida solucionar ese tema. Entonces, ese es otro problema muy grave que yo veo, porque son personas que no están atados al centro de detención porque no tienen documentos, y en Estados Unidos nos hace falta mucho más apoyo de parte de los consulados para las personas que están detenidas, específicamente en el caso de los colombianos, porque los consulados, digamos que no tienen esto en cuenta, y ahora que estamos viendo a tantas personas colombianas migrando y siendo detenidas en los centros de detención, yo pienso que los consulados de Colombia deberían tener una forma de responder a eso y poder ir a los centros de detención, reunirse con estas personas, ver qué es lo que necesitan y poder brindarles esa ayuda. Usted está mencionando ahí otra vez, Laura, dos cosas importantísimas. Una, las nuevas olas de colombianos que están migrando, que hasta donde tengo entendido, y también nos lo contaba María Fernanda Perdomo de San José, California, que la tuvimos hace poco, ¿no?, en 2 Puntos Podcast, pues que en general son personas jóvenes, son personas que no encuentran de nuevo trabajo en Colombia, y además algo que no se veía tanto es que están cruzando la frontera. Usualmente no eran los colombianos como el estilo de migración, era más por visa y se quedaban. Entonces eso es bien interesante ver esta migración y que Laura nos cuente un poco de ella. Pero además, Laura, estás mencionando los consulados. Yo siempre pongo de ejemplo los consulados de México. Claro, nos llevan años y números, entonces ellos tienen un sistema interesantísimo, son muy fuertes, dan muchísimas ayudas desde educación, salud, para pequeños negocios, es decir, como dicen los gringos, just name it, y ellos lo tienen. Nosotros, la cosa es súper débil, pero además a mí me ha pasado, y no sé cuál ha sido tu experiencia, pero a veces cuando voy al consulado es como regresar a esa Colombia que yo dejé hace años de años, y es este trato de algunos consulados, no, por supuesto que no estoy generalizando, pero es este trato del funcionario público, este trato agresivo, este trato irrespetuoso, este trato de, no tiene eso, no, pues entonces le toca volver, y resulta que para nosotros como inmigrantes volver significa no ir al trabajo, son 2 trabajos, perder dinero, ocupar todo el día para ir.
O sea, es como si ellos no supieran, es que ellos no saben lo que es ser inmigrantes en este país. Ellos son un pedazo de Colombia que no se abre al contexto en el que están ubicados y no tienen esa cultura del respeto que de todas formas este país en esos niveles lo tiene. No, pues me eché el speech, Laura, pero la pregunta es, No, o sea, me desahogué de paso y todo. No, pero Laura, qué tanto organizar? Es interesante porque qué tanto organizaciones como la de ustedes en California, que es tan fuerte, logra medio acariciar las puertas en Colombia para una advocacy para los colombianos. Bueno, al primer punto, sí, definitivamente estamos viendo una ola y de hecho, si uno, el departamento de Department of Homeland Security, que es como la casa de ICE, tiene de hecho en su página web una forma en la que uno puede ver las personas que ellos han procesado o pues detenido realmente a través de una parte, en una página web. Entonces está, digamos, uno lo puede poner a partir del país, puede mirar como qué población es, si es un menor solo o menor acompañado. Bueno, tienen como una forma de ver eso. Entonces, para las personas que estén interesadas en saber más, definitivamente esa página es como una forma de verlo, porque esas son, por decirlo así, las cifras oficiales. Ahora, cifras oficiales siempre sabemos que se quedan cortas. Claro. Entonces empecemos por ahí. Pero, por ejemplo, si miramos las cifras que tiene el CBP, lo que dice es que en 2020 tenían la entrada de 2.768 colombianos, o sea, casi 3.000 colombianos en 2020. Ahora miramos la cifra de 2022 y son 102.473. O sea, pasamos de 3.000 a 102. Impresionante. Entonces, esto en 2 años. Es un llamado a la realmente acción. Una ola. Y uno mira la gráfica y se ve la ola, o sea, se ve como el 2022 es así y el resto de los cosas es acá. Y la razón, pues también se ve a que por la pandemia y por toda la cosa ya no están dando visas. Ahora conseguir una visa en Colombia es dificilísimo. Entonces, muchas de las personas que antes, digamos, eran visa overstayers, que sacaban la visa y luego se quedaban en Estados Unidos, eso ya no es una posibilidad. Entonces la gente está llegando a México, cruzando la frontera y tratando de quedarse de esa forma. Lo que pasa es que también otra vez con las narrativas se ha creado una narrativa de que eso es fácil, de que eso no hay problema, de que eso usted llega acá y le damos todo lo que necesite y usted logra conseguir toda la plata que pidió prestada en Colombia, porque entonces la gente lo que hace es pedir plata prestada en Colombia para poder hacer ese viaje, los detienen, los deportan y quedan con una deuda tremenda. Entonces eso es un problema muy grande que estamos viendo. O en el mejor de los casos, los detienen, salen, no logran conseguir trabajo. Entonces son personas que están en una situación muy crítica y lo digo acá, si ustedes están en Colombia y o en otro país y están pensando hacer ese trayecto, piénsenla 2 veces porque realmente no es fácil. O sea, empezando porque la vida corre peligro y hemos conocido de muchos casos de colombianos últimamente que han muerto haciendo ese recorrido. Y ya cuando lleguen no es una situación fácil. No es una situación fácil y lamentablemente las personas que estamos tratando de ayudar llegamos a un punto en el que ya no podemos. O sea, estamos tratando de dar de nuestras propias, de lo que nosotros tenemos para poder subsanar un problema que es tremendo y que tanto el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos deberían estar afrontando y no lo están haciendo. Entonces, esa es una parte ahí súper importante. Y ya respecto a los consulados, estoy de acuerdo. A mí tampoco me ha ido muy bien en los consulados. Creo que los consulados no reconocen la situación de vida del migrante. Entonces, el solo hecho de que estén abiertos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, porque acá en California, por ejemplo, responden al horario en Colombia. Dime tú, ¿qué persona que trabaja puede sacarse un momento durante el día para ir antes de la 1 de la tarde a un consulado a hacer una de las cosas que necesita hacer allá? No puede. Pierde el trabajo. Pierde el trabajo, exacto, o pierde el dinero que necesita porque uno vive justo, ¿no? O sea, pues las personas que tenemos el privilegio de poder sacar el tiempo, no, pero ¿cuántas personas sí? Y además también pensemos que no todo el mundo vive cerca de los consulados, hay personas que viven a 2, 3 horas, 4 horas, entonces para poder llegar antes de la 1 de la tarde tienen que sacar básicamente todo el día del trabajo para poder ir al consulado. Claro. Entonces,
empezando por el simple hecho de los horarios, los consulados no están respondiendo a las necesidades de las personas migrantes y específicamente acá estamos hablando de las personas colombianas. Y lo que dices es cierto, digamos, nosotros antes de la pandemia, personas del consulado mexicano nos acompañaban a nosotros cuando hacíamos las visitas a los centros de detención. Entonces yo lo que le diría a los consulados es, siempre están diciendo, ay, no tenemos presupuesto, ay, no podemos hacer eso. Vayan a las organizaciones que ya existen. Miren a ver si ustedes pueden acompañar, o sea, realmente no necesitan ningún presupuesto y ningún recurso así extraordinario para poder acompañar a una organización que ya está yendo a los centros de detención, Exacto. que ya tiene todo coordinado, y escuchen a su gente. O sea, no, realmente es como que ponen un montón de peros y trabas, pero realmente otra vez es como si fuera un sistema diseñado para realmente no ayudar, para poner una facade, ¿no? Una Claro. fachada de algo que existe, supuestamente, ¿no? Como somos el gobierno, el Estado por fuera, pero realmente es ausente, es completamente ausente. Además, yo voy a decir algo quizás un poco antipático, pero me da la impresión de que cuando van internships, personas, no sé, a hacer prácticas a los consulados, perdónenme los que me están oyendo y no se me sientan ofendidos, pero es una mano de yuppies que llegan a los consulados porque es como lo de caché, es como lo de prestigio llegar a trabajar al consulado, y eso sí que no tienen ni la más mínima empatía, porque esos son los que critican porque la gente migra de esa manera tan espantosa. O sea, no tienen ni idea de cómo es ser inmigrante, de qué es vivir en los Estados Unidos y trabajar. Y aquí voy a hacer otra vez la catarsis, Laura, qué vergüenza contigo, yo aquí haciendo la catarsis. Yo me acuerdo una vez fui a uno de los consulados, no quiero decir el nombre, y por muchos años yo no había tenido esa mirada de arriba abajo, ¿no? Esta mirada clasista que te miran de arriba abajo, y con la mirada te van poniendo en qué estrato de estar para ver si yo me relaciono, si te hablo, si te saludo o no, esta cosa clasista colombiana tan horrible. Y yo le dije a esa persona, ve, hacía muchísimos años que no me miraban así, de arriba abajo, y no me catalogaban desde el zapato hasta el bolso que llevaba. Entonces creo que sí hay allí una fractura de cómo y quiénes son los que vienen al consulado. Y de nuevo, el Consulado de México siempre ha sido una gran ayuda, y quiero agregar que, por ejemplo, personas que estamos en Filadelfia, tenemos la opción de ir a Newark, New Jersey, y eso es tremendo viaje, es otro estado, eso, o sea, y el costo también de las cosas. Entonces creo que sí, bueno, yo no me imaginaba, yo no pensé que yo iba a terminar aquí haciendo una catarsis, pero efectivamente la cosa es mucho más dura de lo que todos allá piensan. Quiero además decirles que esta industria de los centros de detención, como nos lo ha expuesto Laura, es una industria de 3 billones de dólares. Y yo solo quiero hacerles una referencia aquí. El presupuesto de un año de Antioquia es de 4 billones de pesos colombianos. Entonces, más o menos, imagínense que el presupuesto de estos centros de detención paga 4 departamentos como Antioquia. O sea que estamos hablando de muchísimo dinero, mucho dinero. Laura, para una persona como usted que está metida no solo mentalmente, sino espiritual y emocionalmente en este tema, ¿cuál es para usted una solución? ¿Cuál es una reforma comprensiva, migratoria? ¿Cómo, si usted pudiera hacer algo, usted es senadora de los Estados Unidos, ojalá llegara usted a senadora de los Estados Unidos, ¿qué haría usted? Bueno, lo primero, y creo que cada quien, digamos, que habla desde su lugar, ¿no? Entonces, yo estudié periodismo y literatura, siempre me he sentido muy cercana, y para mí el tema del lenguaje y las palabras son muy importantes. Entonces, yo empezaría por ahí, por cambiar la narrativa que existe hacia las personas que migran. Eso es un trabajo cultural que toca hacer no solo a nivel nacional en Estados Unidos, sino prácticamente internacional, porque este desprecio hacia el migrante lo vemos en Europa, y especialmente, voy a decirlo, hacia el migrante negro y hacia el migrante de color, porque vemos una diferencia abismal entre el trato que, por ejemplo, le da Estados Unidos a los migrantes que están llegando de Ucrania y a los migrantes que están llegando de Siria, de Afganistán. Es
completamente distinto el trato que les dan. Entonces empezaría por ahí. Tenemos que primero reconocer que somos una sociedad racista, que somos una sociedad clasista, que criminalizamos al migrante y trabajar la narrativa. Eso es una parte. Y ya la otra parte es otra vez la redistribución de los recursos. Toca quitarle a los centros de detención, y para mí, yo también creo que hay que abolir las cárceles porque no son sistemas efectivos de rehabilitación. Eso es pura mierda, y perdón si no se podía decir groserías, pero lo dije. Tranquila, que viva el Cervantes. Porque, digamos, dentro de los mismos sistemas uno ve que hay unas incoherencias que uno dice como, claramente ustedes están llenos de mierda. Pero básicamente lo que nos dicen, por ejemplo, las transferencias cuando pasan del sistema carcelario al sistema de inmigración, ¿no? Una persona cumple su condena, es decir, el sistema carcelario dijo, listo, esta persona ya está rehabilitada, ya cumplió con su condena, ya está lista para entrar en la sociedad y, no, pero espérate, te vamos a volver a detener porque según nosotros tú eres un peligro para la sociedad. Entonces, ICE está diciendo que es un peligro para la sociedad, pero el sistema carcelario había dicho que ya podía salir en libertad porque ya estaba listo para entrar en la sociedad. Claro. Entonces, ahí es donde uno dice, entonces, al fin, ¿a qué están jugando? O sea, esto es pura mierda. Y luego uno va y ve que las personas que tienen dinero, que son políticos súper influentes, que uno sabe que han cometido crímenes, y eso sí están en libertad. Entonces, ahí es por eso es que digo, es un sistema racista, es un sistema clasista, y es un sistema que está hecho para generar dinero. Entonces, si lográramos cambiar eso, ya la historia sería muy distinta. Esto es un tema de redistribución de recursos, y es un tema también de capitalismo, porque el capitalismo está poniendo por encima de las personas, del bienestar de las personas, el profit. Y siempre y cuando eso sea así, veo muy difícil que cambie la cosa. Sí. Nos toca a nosotros como ciudadanos apropiar, y cuando digo ciudadanos no me refiero a ciudadanos legales, sino a persona que vive en el mundo y que habita en el mundo, nos toca apropiarnos de todas estas luchas y exigirle a los gobiernos, porque a nosotros se nos olvida que el poder está en nosotros, y que no es al revés, no es como que nosotros estamos como a pendientes a que lo que hagan, no, esas personas trabajan para nosotros, las personas que están en los gobiernos trabajan para nosotros, y a nosotros eso se nos olvida, entonces no les exigimos. Entonces tiene que haber mucho más, como un nivel de exigencia mucho más alto también de parte de la sociedad. Claro, este tema del funcionario público, usted lo dice, Laura, nosotros hemos como cambiado la cara de la moneda y les servimos a ellos, y se nos olvida que es que ellos son los que tienen que servirnos a nosotros. Laura, usted... yo no puedo pasar por alto su segundo apellido, me llama la atención y pues bueno, nunca le he preguntado. Laura Duarte Bateman. Obviamente, cuando yo escuché su nombre, pues a mí, mi generación, ¿no? Aquí voy a terminar diciendo cuál es mi edad, qué vaina. Pero pues obviamente a mi cabeza y bueno, ¿por qué no también decirlo a mi corazón? Y bueno, y no se me van a poner bravos, no me van a decir ahora que yo soy guerrillera ni nada de eso, tranquilos, colombianos, pero se me vino el nombre de Jaime Alfonso Bateman Cañón, que era conocido como el Flaco o el comandante Pablo, por sus compañeros guerrilleros, obviamente, y fue un líder guerrillero colombiano y fundador del movimiento guerrillero 19 de abril. ¿Está usted relacionada con este personaje? Sí, a mucho orgullo. Jaime Bateman era el hijo del primo de mi abuelo. Yo siempre llevaba el apellido por eso es que siempre uso los dos y trato de mantener los dos apellidos, porque para mí es un orgullo estar relacionada. Igual hay que decirlo, el apellido Bateman Jaime Bateman es una excepción al apellido Bateman en Colombia, porque es un apellido de Inglaterra, que pues de ingleses que emigró a Colombia. Entonces, otra vez estamos con el tema del racismo, con el tema clasista, con el tema de persona blanca, de privilegios de persona blanca. Entonces, siento que el apellido, digamos que muchos de los Bateman al revés hacen como medio así cuando les hablan de Jaime Bateman, pero yo saco pecho, yo me siento muy orgullosa, hizo parte de mi infancia y yo creo que influenció mucho las razones por las cuales tomé decisiones en la vida, como enfocarme en el tema de comunicaciones y narrativas, porque cuando yo era chiquita, mi abuelo contaba unas historias
impresionantes. Entonces nos contaba cómo de la nada empezaron a aparecer los afiches de espérelo M19 y nadie sabía qué era, si era una nueva droga de farmacia, claro, si iba a ser un jabón de lavar loza, si iba a ser una nueva tienda, y resultó que iba a ser este grupo que pues tenía una muy buena intención, como nos lo decía nuestro abuelo cuando éramos chiquitas, como tipo Robin Hood, de poder quitarle a los más ricos para poder darle a los más pobres. Así nos lo explicaba a nosotras cuando éramos chiquitas para que pudiéramos entender. Pero pues bueno, que como toda situación en Colombia relacionada al conflicto armado es muy compleja y tiene una historia muy compleja, pero sí creo que hay que reconocerle al M19 esa intención y también el proceso que tuvo para buscar la paz, a pesar de que en el camino sí se cometieron muchos errores y hubo mucho dolor ahí también. Claro, claro. Y bueno, para quienes nos escuchan, tranquilos que cuando yo tenga un familiar de Carlos Castaño, de Vicente Castaño, de Ever Velosa, tranquilos, o del anillo de seguridad de don Pablo Escobar, pues yo haré el mismo tratamiento de respeto. Para los que no son colombianos, pues es que el M19, que fue una de las guerrillas, de los grupos guerrilleros de Colombia, que también está el ELN y las FARC, pues comenzó con una campaña de expectativa muy interesante, como le dice Laura, y pues así fue como surgió el movimiento en términos públicos, digámoslo, pero obviamente surgió por toda la indiferencia, por todo este clasismo tan clásico de Latinoamérica, de no solo racismo, pero también clasismo, de cómo nos damos de duro, si tenemos dinero o no tenemos dinero, de cómo, en qué universidad estudiaste, si es que puedes llegar a la universidad, determina tu círculo social, determina tu futuro. Y pues eso está mal, pienso yo, aquí con mucha humildad. Laura, ¿hace cuánto llegó usted a los Estados Unidos y qué la trajo a los Estados Unidos? Yo llegué hace aproximadamente, ya casi 3 años, el 21 de septiembre, el 27 de septiembre se cumplen 3 años desde que llegué a California. Anteriormente había estado acá 3 años cuando era chiquita, de los 6 a los 9 años viví en Carolina del Norte y bueno, ya otra vez hace 3 años acá. Qué bonito. ¿Qué le gusta de este país, Laura? Y bueno, el país, primero que todo, creo que como por el tema federal es muy difícil porque cada estado tiene sus propias cosas, sus propias complejidades, sus cosas buenas y sus cosas malas. Específicamente hablo de California, que es donde llegué y donde decidí llegar a propósito porque sentía que era el lugar donde me iba a sentir mejor. Definitivamente es un estado, y en las partes en las que yo he estado, porque también reconozco que las zonas rurales son un poquito distintas, pero es en un lugar donde me he sentido bienvenida, donde hay mucha diversidad, he logrado conocer a personas de muchas partes del mundo, he podido comer comidas que jamás me imaginaría haber comido en Colombia, donde las personas también son muy curiosas para conocer uno de dónde es, donde hay mucho respeto, he aprendido y lo digo con orgullo, otra vez me he radicalizado mucho en el área de la Bahía, donde estaba anteriormente a estar en Los Ángeles, porque aprendí mucho más sobre justicia social, sobre temas de género, conocí a colombianas que estaban organizando y que se han convertido, hoy digo específicamente colombianas, mejor, que se han convertido en mis grandes amigas. Entonces, siento que es un espacio, especialmente California, San Francisco, Oakland, bueno, acá Los Ángeles todavía me falta explorar un poquito, pero es un espacio para aprender y para radicalizarse de la mejor manera a través de estos temas de justicia social. Y yo igual siempre todo lo que aprendo lo pienso en cómo aplicar en Colombia, porque para mí siempre, o sea, mis raíces están allá y a mí sí me gustaría volver. Reconozco que cada vez es más difícil, cuando entre más tiempo pasa uno acá, claro, más difícil se siente poder volver a Colombia, pero hasta ahorita todavía me gustaría poder volver a aplicar todo lo que he aprendido acá, también conocer más de las formas en las que se hace ese trabajo comunitario organizativo allá, porque yo me fui pues muy pollita, o sea, recién estaba empezando a trabajar un poquito allá y ya después me vine para acá, entonces también quisiera aprender más de cómo se hace todo el tema de activismo allá. Y pues nada, yo siento que nos toca empezar a pensar
o yo siempre le digo a mi papá que piensa un poquito distinto a mí. Yo le digo, así como en su época la esclavitud era lo normal y la gente decía, no, ¿por qué pensarías en abolir la esclavitud? Eso no tiene ningún sentido. Yo siento que algo similar va a pasar con el tema de las fronteras y con la migración, o por lo menos lo espero, que llegue un punto, no sé en cuántos años, pero que nuestros hijos o nietos o quien sea pueda decir como, ustedes tenían fronteras, ustedes no permitían que la gente pudiera ir de un país a otro, o sea, qué locos, porque eran tan inhumanos. Entonces yo espero que sea así porque es que realmente es un concepto el tema de las fronteras y que un país le pertenezca a unos o a otros, pues no, o sea, yo creo que ya empieza poco a poco a estar mandada a recoger. Me uno de corazón a esa imagen de futuro que usted tiene, Laura. Y bueno, que sea usted uno de esos ángeles que el destino cuida. Gracias por estar en 2 Puntos Podcast, Laura. Cuenta con nuestra ayuda, con todo lo que podamos hacer para apoyar su trabajo de advocacy. No, muchísimas gracias. Disfruté un montón este espacio. Para las personas que igual quieran conocer más sobre la organización en la que trabajo o también sobre el tema de la ayuda hacia migrantes colombianos, pues primero nuestra organización, si la quieren buscar en redes sociales, con el @CCI Justice, o sea, JUSTICE, como justicia en inglés, CCI Justice. Nos pueden buscar así. Y para cualquier otro tema igual, a mí me encanta conocer a personas, no sé, hablar sobre muchas cosas. Entonces, pues ahí queda mi contacto para quien quiera conversar. Y ustedes, amigos, no se olviden que este es 2 Puntos Podcast, nos apoya, existimos gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation. Este es un podcast que se hace desde Filadelfia, pasando por Bogotá, punta norte de Sudamérica. Desde Colombia nos apoyan y nos ayudan Fernanda Sánchez, Mariana Muñoz y Jason Nieto. Y desde Filadelfia, estoy trabadísima hoy, desde Filadelfia nos apoyan Antonio Cancel, Marison Caras y por supuesto esta servidora Emma Restrepo. Soy inmigrante y periodista independiente enamorada de la diáspora latina. No se olviden de unirse a nuestras redes sociales y a Spotify. Apoye uno de los pocos podcasts Latinx en español desde la ciudad de Filadelfia. Amigos, chao, chao. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 Puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinx. Somos más Latinx. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados.